Una pequeña mendiga golpeó la puerta de la mansión para pedir un vaso de agua y oyó al millonario llorando porque había perdido a su hijita. Cuando él abrió la puerta y la vio, se desmayó. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. El sol de aquel mediodía de verano caía como plomo derretido sobre el asfalto de la ciudad, levantando un vaho tembloroso que distorsionaba los contornos de los edificios y convertía las calles en un horno sofocante. Para la pequeña Luna, una niña de apenas 7 años cuyos pies descalzos conocían demasiado bien la dureza y el calor de aquellas aceras implacables, la sed era una compañera casi constante, una punzada molesta en la garganta que a menudo intentaba aplacar con el agua turbia de alguna fuente pública, o si la suerte la acompañaba, con el sorbo generoso de algún desconocido compasivo. Ese día, sin embargo, la sed era más intensa que de costumbre. Había caminado durante horas bajo el sol inclemente, recorriendo los barrios residenciales más opulentos de la ciudad, aquellos donde las mansiones se alzaban como fortalezas inexpugnables detrás de altos muros y rejas doradas. Su abuela, una anciana frágil y enferma que era su única familia en el mundo, le había dicho que en esos barrios a veces la gente era más generosa, que quizás podría conseguir algunas monedas para comprar algo de comida o, con un poco de suerte, un vaso de agua fresca que aliviara la sequedad de su garganta, pero la jornada había sido infructuosa. Las puertas de aquellas mansiones parecían cerradas a cal y canto, y los pocos habitantes que había logrado entrever a través de las rejas la habían mirado con indiferencia o, peor aún, con un desdén mal disimulado que le encogía el corazón. Estaba cansada, acalorada, y la sed comenzaba a convertirse en una verdadera tortura. Finalmente, después de mucho caminar, llegó a una mansión especialmente imponente, una verdadera fortaleza de piedra clara y tejados de pizarra, rodeada de unos jardines tan extensos y cuidados que parecían un espejismo en medio de la aridez de la ciudad. La reja de entrada, alta y maciza, estaba cerrada, pero Luna vio un pequeño timbre junto al portón, y reuniendo todo el coraje que le quedaba, se acercó y lo presionó con su dedito sucio. Esperó durante unos instantes, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber muy bien qué esperaba. Quizás saldría un perro guardián furioso o un empleado de servicio malhumorado que la echaría de allí a gritos. Pero la sed era más fuerte que el miedo. No escuchó ningún sonido proveniente del interior de la mansión, ninguna respuesta al timbre. Estaba a punto de darse por vencida y seguir su camino cuando, de repente, un sonido extraño llegó a sus oídos. Un sonido que al principio no supo identificar, pero que a medida que aguzaba el oído, se hizo más claro, más nítido. Era un llanto de hombre, un llanto desgarrador, profundo, lleno de un dolor tan inmenso que a Luna se le erizó la piel. La niña se quedó inmóvil, escuchando con atención. El llanto parecía provenir del interior de la mansión, de algún lugar cercano a la entrada. Nunca había escuchado a un adulto llorar de esa manera, con tanta desolación. Su propia abuela, a pesar de sus enfermedades y sus penas, siempre intentaba mostrarse fuerte delante de ella. Aquel llanto, en cambio, era la expresión pura y descarnada de un alma rota. Movida por una mezcla de curiosidad y una compasión innata, Luna empujó suavemente el pesado portón de hierro. Para su sorpresa, se dio con un leve chirrido. Estaba entreabierto. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se deslizó por la abertura y se adentró en los jardines de la mansión, caminando de puntillas sobre el césped perfectamente cortado, como si temiera despertar a algún dragón dormido. Siguió el sonido del llanto, que ahora se escuchaba con más claridad. Provenía de la puerta principal de la mansión, una imponente puerta de madera maciza con un llamador de bronce en forma de cabeza de león. La puerta también estaba entreabierta, como si alguien la hubiera cerrado con prisa, sin asegurarse de que encajara bien en el marco. Luna se acercó con cautela y se asomó por la rendija. Lo que vio la dejó sin aliento. En el vestíbulo de la mansión, un espacio amplio y suntuoso, con suelos de mármol brillante y paredes cubiertas de cuadros carísimos, un hombre estaba arrodillado en el suelo, llorando desconsoladamente. Era un hombre alto, de complexión fuerte, vestido con un traje elegante, aunque ahora arrugado y desaliñado.
Tenía el cabello entrecano revuelto y el rostro, que Luna apenas podía entrever entre sus manos, estaba bañado en lágrimas. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo y de su garganta escapaban gemidos ahogados que expresaban un dolor insoportable. A su alrededor, en el suelo, había varios objetos rotos. Un jarrón de porcelana hecho añicos, un portarretratos de plata con el cristal quebrado, algunos libros desparramados. Era evidente que aquel hombre, en medio de su desesperación, había perdido el control y había descargado su furia contra los objetos inanimados que lo rodeaban. Luna sintió una punzada de miedo, pero también una oleada de compasión. Aquel hombre, fuera quien fuera, estaba sufriendo mucho. Y ella, a pesar de su propia miseria, sintió la necesidad de hacer algo, de ofrecerle algún consuelo, por pequeño que fuera. Recordó la sed que la atormentaba y pensó que quizás aquel hombre también la tendría. A veces, cuando uno llora mucho, la garganta se seca y un poco de agua puede ayudar a calmar el alma. Con una valentía que la sorprendió a sí misma, Luna empujó suavemente la puerta y entró en el vestíbulo. El hombre, absorto en su dolor, no pareció notar su presencia. «Señor», dijo Luna con su vocecita tímida pero clara, ¿Se encuentra bien? ¿Quiere un poquito de agua? Yo también tengo mucha sed». El hombre levantó la cabeza de golpe, como si hubiera sido despertado de una pesadilla. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, se clavaron en Luna con una expresión de incredulidad y desconcierto. Era don Armando de la Sierra, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, un magnate de la industria naviera, conocido por su temple de acero y su frialdad en los negocios. Verlo en aquel estado de vulnerabilidad extrema era algo que nadie hubiera podido imaginar. Durante unos instantes se quedaron mirándose en silencio, el millonario y la niña mendiga, dos almas solitarias unidas por el azar en medio de aquel vestíbulo suntuoso y desolado. Alejandro, porque así le gustaba que lo llamaran sus pocos amigos íntimos, aunque Luna no lo sabía, no podía creer lo que veía. Una niña pequeña y sucia, en el vestíbulo de su mansión, ofreciéndole agua. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había entrado? Su mente, nublada por el dolor y la desesperación, luchaba por procesar aquella aparición insólita. La razón de su llanto, de su furia, de su desesperación, era la más terrible que un padre puede enfrentar. Hacía apenas unas horas, había recibido la noticia de que su única hija, Valentina, de apenas 10 años, había fallecido en un trágico accidente mientras estaba de campamento de verano en las montañas. Un desprendimiento de rocas, un golpe fatal. Así de simple, así de brutal. Valentina, su luz, su alegría, la única razón que le quedaba para seguir viviendo desde que su esposa lo había abandonado años atrás, se había ido para siempre. El mundo se le había venido abajo. Sentía que su corazón se había roto en 1000 pedazos, igual que aquel jarrón de porcelana que había estrellado contra el suelo en un arrebato de furia impotente. No había consuelo posible, no había palabras que pudieran aliviar aquel dolor desgarrador. Estaba solo, completamente solo, en medio de su inmensa fortuna, de su mansión vacía, de su vida sin sentido. Y entonces, en medio de aquella oscuridad, había aparecido aquella niña, aquella pequeña desconocida que le ofrecía un vaso de agua con una compasión tan pura, tan desinteresada, que lo dejó sin aliento. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante, más increíble. A medida que sus ojos, nublados por las lágrimas, comenzaban a enfocar con más claridad el rostro de la niña, Alejandro sintió que un escalofrío helado le recorría la espalda. Esa cara, esos ojos, esa expresión, no podía ser. Era imposible. Una broma cruel del destino, una alucinación provocada por el dolor y el agotamiento, pero cuanto más la miraba, más crecía en su interior una certeza aterradora, una revelación que amenazaba con hacerlo perder el último vestigio de cordura que le quedaba. Aquella niña que tenía delante, era idéntica a su Valentina, no un parecido vago, no una simple coincidencia. Era como si estuviera viendo un fantasma, un eco de su hija perdida. Los mismos ojos grandes y oscuros, llenos de una inteligencia vivaz y una sensibilidad exquisita.
La misma nariz pequeña y respingona, la misma forma de la boca, con ese pequeño hoyuelo en la comisura de los labios que tanto le gustaba besar. Incluso el cabello, aunque sucio y enmarañado, tenía el mismo tono castaño oscuro, los mismos reflejos cobrizos bajo la luz. Era Valentina, o al menos una copia exacta, una réplica increíblemente precisa. Alejandro sintió que el aire le faltaba, que el corazón se le detenía en el pecho. Intentó hablar, decir algo, pero solo un gemido ahogado salió de su garganta. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en la niña con una mezcla de horror, de asombro, de una esperanza tan loca, tan desesperada que le quemaba por dentro. Y entonces el mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Las paredes del vestíbulo parecieron encogerse. Los cuadros carísimos se distorsionaron en formas grotescas. La luz que se filtraba por los ventanales se convirtió en un torbellino cegador. Sintió que las piernas le fallaban, que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y con un último grito ahogado, un grito que era a la vez de dolor y de una incredulidad absoluta, don Armando de la Sierra, el millonario, el hombre que creía haberlo perdido todo, se desplomó en el suelo de mármol, perdiendo el conocimiento, cayendo en una oscuridad tan profunda como la que albergaba su alma rota. Luna, al ver al hombre caer como un árbol talado, soltó un grito de susto. Se quedó paralizada por un instante, sin saber qué hacer. Aquel hombre elegante y triste, que lloraba por su hijita, se había desmayado delante de ella, y ella estaba sola, en aquella mansión enorme y desconocida. Pero el miedo inicial dio paso rápidamente a una preocupación genuina. Se acercó al hombre con cautela, le tocó la frente. Estaba fría y sudorosa. Intentó llamarlo, sacudirlo suavemente, pero no reaccionaba. Luna no era tonta. A pesar de su corta edad y de su vida en la calle, había aprendido a ser resolutiva, a enfrentarse a las emergencias con una calma sorprendente. Sabía que aquel hombre necesitaba ayuda y la necesitaba rápido. Miró a su alrededor, buscando un teléfono, algo con lo que pedir auxilio. Vio un aparato elegante sobre una mesita de caoba en un rincón del vestíbulo. Corrió hacia él y descolgó el auricular, pero no supo qué número marcar. Nunca había usado un teléfono así. Entonces, recordó las películas que a veces veía en los televisores de los escaparates de las tiendas. Recordó que había un número mágico que servía para llamar a la policía, a los bomberos, a las ambulancias. Un número de 3 cifras. ¿Cuál era? Intentó hacer memoria. 911. Sí, ese era. Con dedos temblorosos, marcó los números en el teclado. Esperó unos instantes, con el corazón en un puño, hasta que una voz amable al otro lado de la línea le respondió. «Emergencias. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, señora», dijo Luna, con la voz entrecortada por el nerviosismo. Necesito una ambulancia. Hay un señor que se desmayó. Está en el suelo y no se despierta. Y está muy triste porque se le murió su hijita». La operadora, al otro lado de la línea, intentó mantener la calma y obtener la información necesaria. Le preguntó la dirección, el nombre del señor, si sabía qué le había pasado. Luna respondió lo mejor que pudo, aunque no sabía la dirección exacta de aquella mansión ni el apellido del hombre. Solo sabía que se llamaba Armando y que estaba muy, muy triste. Mientras hablaba por teléfono, Luna no apartaba la vista del hombre desmayado, y de repente reparó en algo que antes no había notado. Sobre una mesita auxiliar, cerca de donde él había caído, había un portarretratos de plata, uno de los pocos objetos que no se había roto en su arrebato de furia, y en el portarretratos había una fotografía, la fotografía de una niña sonriente, de unos 10 años, con el cabello castaño oscuro y unos ojos grandes y vivaces. Luna sintió un escalofrío. Aquella niña se parecía mucho a ella, muchísimo. Colgó el teléfono y se acercó al portarretratos. Tomó la fotografía con manos temblorosas y la observó con atención. Sí, no había duda. La niña de la foto era como un espejo de sí misma, solo que con ropa bonita y una sonrisa feliz. ¿Quién era aquella niña? ¿Y por qué se parecía tanto a ella? ¿Sería la hijita que se había ido al cielo? ¿La Valentina por la que lloraba el señor Armando?
Un torbellino de preguntas sin respuesta comenzó a agitarse en la mente de Luna. Y una extraña sensación, una mezcla de miedo, de curiosidad y de una conexión inexplicable, comenzó a crecer en su interior. Sentía que aquel encuentro casual, aquel desmayo inesperado, eran solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más misterioso. Algo que de alguna manera estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La espera hasta que llegó la ambulancia se le hizo eterna a Luna. Permaneció al lado de don Armando, observándolo con una mezcla de preocupación y una creciente fascinación por el misterio que comenzaba a intuir. De vez en cuando le tocaba la frente, como para asegurarse de que seguía respirando, o le susurraba palabras de consuelo como si él pudiera escucharla en su inconsciencia. «No se preocupe, señor Armando, ya vienen a ayudarlo, y su hijita Valentina, aunque esté en el cielo, seguro que lo está cuidando mucho, como mi abuelita dice de mis papás». Finalmente, el sonido ululante de la sirena rompió el silencio opresor de la mansión. Luna corrió hacia la puerta principal para indicarles el camino a los paramédicos, dos hombres de aspecto eficiente y profesional que entraron rápidamente en el vestíbulo con su equipo de emergencia. Mientras los paramédicos examinaban a don Armando, tomándole el pulso, revisándole la presión arterial, conectándole un monitor cardíaco, Luna observaba en silencio desde un rincón, aferrada a la fotografía de la niña que tanto se parecía a ella. Sentía una extraña mezcla de alivio por la llegada de la ayuda y una punzada de tristeza al pensar que, probablemente, una vez que el señor Armando se recuperara, ella tendría que marcharse de allí y volver a su vida en la calle. Aquella breve incursión en un mundo de lujo y de misterio llegaría a su fin. Los paramédicos decidieron que era necesario trasladar a don Armando al hospital para realizarle un chequeo completo y determinar la causa de su desmayo. Lo colocaron con cuidado en una camilla y lo sacaron de la mansión hacia la ambulancia que esperaba en la entrada. Luna lo siguió con la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. No quería que se lo llevaran. A pesar del miedo inicial, había sentido una extraña conexión con aquel hombre triste, con aquel padre que lloraba la pérdida de su hija. Y la imagen de la niña de la fotografía, tan parecida a ella, no dejaba de rondar en su cabeza. Cuando estaban a punto de cerrar las puertas de la ambulancia, uno de los paramédicos se giró hacia Luna. «¿Tú eres familiar del señor de la Sierra, pequeña?», le preguntó con amabilidad. Luna dudó un instante. No era familiar, claro que no. Era solo una niña de la calle que se había colado en su mansión por casualidad, pero en aquel momento sintió un impulso irrefrenable de no separarse de él, de seguir de cerca aquella historia que, de alguna manera, sentía que también le pertenecía. «Sí, señor», mintió con una vocecita apenas audible. Soy su sobrina». El paramédico la miró con extrañeza, observando su ropa raída y sus pies descalzos, que contrastaban con la opulencia de la mansión y la evidente riqueza del paciente. Pero no hizo preguntas. Quizás pensó que las familias ricas a veces tenían parientes pobres y excéntricos. «Bueno, sobrina», dijo con una media sonrisa, «si quieres acompañarnos al hospital, puedes subir. Pero tendrás que sentarte adelante, con el conductor. Atrás solo podemos ir nosotros con el paciente». Los ojos de Luna se iluminaron. ¿Ir al hospital con él? Era más de lo que se había atrevido a esperar. Asintió con la cabeza con entusiasmo y, sin pensarlo dos veces, subió a la cabina de la ambulancia, aferrando con fuerza la fotografía de Valentina. El viaje al hospital fue rápido y ruidoso, con la sirena abriéndose paso entre el tráfico de la ciudad. Luna iba en silencio, observando todo con asombro, sintiéndose como la protagonista de una película de aventuras. De vez en cuando miraba hacia atrás, a través de la ventanilla que comunicaba con la parte trasera de la ambulancia, e intentaba entrever la figura inmóvil de don Armando, rodeado de los paramédicos que lo atendían con profesionalismo. Llegaron al Hospital Metropolitano, uno de los más prestigiosos y caros de la ciudad. Don Armando fue ingresado de inmediato en la unidad de emergencias y luego trasladado a una suite privada en el ala de cardiología, mientras Luna esperaba pacientemente en la sala de espera, sintiéndose cada vez más pequeña e insignificante en medio de aquel ambiente lujoso y estéril. Las horas pasaban lentamente.
Luna no se atrevía a moverse de su asiento, temerosa de que alguien la echara de allí si descubrían que no era realmente familiar del paciente. Observaba a la gente que iba y venía, médicos con batas blancas, enfermeras apresuradas, familiares angustiados, y se preguntaba qué estaría pasando con el señor Armando, si se recuperaría pronto, si volvería a llorar por su hijita Valentina. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, un médico joven y de aspecto amable se acercó a ella. «¿Tú eres la sobrina del señor de la Sierra?», le preguntó, con una sonrisa tranquilizadora. Luna asintió con timidez. «Bueno, pequeña, tu tío ya está estable», le informó el médico. «Ha sido solo un episodio de estrés agudo, probablemente agravado por la fatiga y la deshidratación. Le hemos puesto un suero y le hemos dado un sedante suave para que descanse. Necesitará quedarse en observación al menos 24 horas, pero creemos que se recuperará por completo». Luna sintió un alivio inmenso al escuchar aquellas palabras. El señor Armando iba a estar bien, y ella, de alguna manera, había contribuido a ello. ¿Puedo verlo, doctor?», preguntó con un hilo de voz. El médico dudó un instante. «Bueno, en realidad, las visitas están restringidas en este momento, y él necesita descansar. Pero supongo que, siendo su sobrina, y viendo lo preocupada que estás, podríamos hacer una excepción. Solo unos minutos, ¿de acuerdo?». Luna asintió con entusiasmo, sus ojitos brillando de gratitud. El médico la condujo por unos pasillos largos y silenciosos hasta una habitación amplia y lujosa, con grandes ventanales que ofrecían unas vistas espectaculares de la ciudad. En el centro de la habitación, en una cama que parecía más grande que su propia chabola, yacía don Armando, durmiendo plácidamente, conectado a varios monitores que emitían un pitido rítmico y tranquilizador. Luna se acercó a la cama de puntillas, con el corazón latiéndole con fuerza. Observó el rostro del hombre, ahora sereno, sin el rastro de la angustia y el dolor que había presenciado en la mansión. Parecía más joven, más vulnerable, y sintió una ternura inesperada hacia él, una necesidad de protegerlo, de cuidarlo. Se quedó allí un rato en silencio, simplemente observándolo, aferrada a la fotografía de Valentina, y entonces, sin saber muy bien por qué, sintió la necesidad de hablarle, de contarle algo. «Señor Armando», susurró, acercándose un poco más a la cama. «Soy yo, Luna, la niña del agua, ¿se acuerda? Solo quería decirle que no se ponga triste, que su hijita Valentina seguro que lo está cuidando desde el cielo, como una estrellita muy brillante, y que usted no está solo. Yo también lo voy a cuidar, se lo prometo». Acarició suavemente la mano del hombre que descansaba inerte sobre la sábana, y luego, con la misma naturalidad con la que lo hacía con su abuela cuando estaba enferma, comenzó a cantarle una nana. Una canción de cuna muy antigua, de esas que se transmiten de generación en generación, con una melodía dulce y melancólica que hablaba de ángeles protectores y de sueños tranquilos. Mientras cantaba, no se dio cuenta de que, en la puerta de la habitación, el médico joven la observaba con una mezcla de asombro y una profunda conmoción. Nunca había presenciado una escena tan tierna, tan llena de una inocencia y una compasión tan puras, y sintió que aquella niña, aquella pequeña desconocida, poseía una sabiduría y una bondad que muchos adultos, con todos sus títulos y sus conocimientos, habían perdido en el camino. Lo que Luna tampoco sabía era que, en ese mismo momento, en otra parte del hospital se estaba desatando una pequeña tormenta. Ramón, el fiel asistente de don Armando, había llegado al hospital después de ser informado del ingreso de su jefe. Preocupado y confundido por las circunstancias del desmayo y por la extraña presencia de aquella niña desconocida que afirmaba ser sobrina de don Armando, había comenzado a hacer averiguaciones. Contactó al personal de seguridad de la mansión, quienes le confirmaron que, efectivamente, una niña había entrado en la propiedad sin autorización y había sido encontrada en el vestíbulo junto a don Armando cuando éste se desmayó. También revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión, donde pudo ver a Luna entrando sigilosamente y acercándose a su jefe. Para Ramón, un hombre pragmático y desconfiado por naturaleza, la situación era, cuanto menos, sospechosa. ¿Quién era aquella niña?
¿Cómo había logrado entrar en una mansión con tanta seguridad? ¿Y qué hacía allí, justo en el momento en que don Armando, devastado por la noticia de la muerte de su hija, sufría un colapso? ¿Sería una simple casualidad? ¿O habría algo más detrás de aquella aparición? La idea de que alguien pudiera estar intentando aprovecharse de la vulnerabilidad de su jefe, de su dolor, para algún propósito oscuro, comenzó a tomar forma en su mente. Y decidió que tenía que investigar a fondo, descubrir la verdad sobre aquella niña misteriosa que se había cruzado en el camino de don Armando en el peor momento de su vida. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Luna seguía cantando su nana, ajena a las sospechas que comenzaban a cernirse sobre ella. Su única preocupación en aquel momento era aliviar la tristeza de aquel hombre que lloraba por su hijita, ofrecerle un poco de consuelo, un poco de luz en medio de su oscuridad. Y en su corazón de niña no había espacio para la maldad ni para las segundas intenciones, solo para la compasión y el amor más puro. Pero el destino, caprichoso y a menudo cruel, estaba a punto de poner a prueba esa pureza, esa inocencia, porque la verdad detrás de la sorprendente aparición de Luna en la vida de don Armando y el increíble parecido de la niña con la fallecida Valentina eran mucho más complejos y dolorosos de lo que nadie podía imaginar. Y cuando esa verdad saliera a la luz, sacudiría los cimientos de sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. La historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos más profundos, sus giros más inesperados, y el llanto de un millonario en una mansión solitaria había sido solo el preludio de una tormenta de emociones que amenazaba con arrastrarlos a todos. Don Armando despertó lentamente, como emergiendo de una niebla densa y pesada. Lo primero que percibió fue el olor familiar y aséptico de un hospital, luego el pitido rítmico de un monitor a su lado. Abrió los ojos con dificultad y la luz brillante de la habitación lo deslumbró por un instante. Tardó unos segundos en ubicarse, en recordar lo que había sucedido, la noticia devastadora de la muerte de Valentina, su dolor desgarrador, su colapso en el vestíbulo de la mansión y luego la imagen confusa de una niña que se parecía tanto a su hija perdida. Giró la cabeza con lentitud y la vio. Luna estaba sentada en una silla junto a su cama, dormitando con la cabeza apoyada en el colchón, su respiración suave y tranquila. En su regazo todavía sostenía la fotografía de Valentina, la imagen de la pequeña, tan vulnerable, tan inocente, durmiendo a su lado como un ángel guardián, conmovió a Armando de una manera profunda e inesperada. ¿Quién era aquella niña? ¿Y por qué sentía esa extraña conexión con ella? Esa sensación de familiaridad que le oprimía el pecho. Intentó incorporarse un poco, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Ramón, su asistente, seguido de cerca por el médico joven que había atendido a Luna antes. «Don Armando, qué alivio verlo despierto», exclamó Ramón, acercándose a la cama con expresión de genuina preocupación. «Nos tenía muy angustiados. ¿Cómo se siente?» «Confundido y cansado», respondió Armando, su voz un poco ronca. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo he estado aquí?» «Lleva unas 12 horas en observación, señor», explicó el médico con amabilidad. «Sufrió un síncope vasovagal, probablemente debido al estrés emocional extremo y a la deshidratación. Le hemos administrado fluidos y un sedante suave. Sus signos vitales son estables, pero necesitamos mantenerlo aquí al menos hasta mañana para realizarle algunas pruebas más y asegurarnos de que todo está en orden». Armando asintió, intentando procesar la información. Luego, su mirada se dirigió de nuevo hacia Luna, que comenzaba a despertar al escuchar las voces. «¿Y ella?», preguntó señalando a la niña. «¿Quién es? ¿Qué hace aquí?». Ramón y el médico intercambiaron una mirada incómoda. Fue Ramón quien respondió con cierta vacilación. «Señor, ella es... Bueno, ella dice que es su sobrina. Se llama Luna. Estaba con usted en la mansión cuando se desmayó y fue ella quien llamó a la ambulancia. Ha estado aquí desde entonces, sin querer apartarse de su lado». Armando miró a Luna, que ahora lo observaba con sus grandes ojos oscuros, una mezcla de timidez y preocupación en ellos. ¿Su sobrina? No recordaba tener ninguna sobrina llamada Luna,
y menos una que viviera en la calle, a juzgar por su aspecto. Pero la convicción en la mirada de la niña y la forma en que se había aferrado a él lo desconcertaron. «Luna», dijo intentando recordar, «nos conocemos de antes». La niña negó con la cabeza. «No, señor Armando, yo solo pasaba por su casa y lo escuché llorar y quise ayudarlo. Y cuando usted se desmayó, yo me asusté mucho y llamé a la ambulancia. Y luego me dijeron que era su sobrina para que me dejaran entrar a verlo. Perdóneme si lo molesté». La sinceridad en la voz de Luna, su inocencia, desarmaron por completo a Armando. Aquella niña no parecía capaz de mentir ni de hacer daño a nadie. Pero entonces, ¿por qué se parecía tanto a Valentina? ¿Era solo una coincidencia cruel, una jugarreta de su mente atormentada por el dolor? «No te preocupes, Luna», dijo con una media sonrisa triste. «No me has molestado en absoluto. Al contrario, te agradezco mucho que te hayas preocupado por mí y que hayas llamado a la ambulancia. Me salvaste la vida, pequeña». En ese momento, Ramón le hizo una seña discreta al médico, pidiéndole que los dejara solos. El médico asintió y salió de la habitación. «Don Armando», comenzó Ramón, una vez que estuvieron a solas, su tono de voz ahora más serio. «Hay algo que debo decirle, algo inquietante». Le contó a Armando sus propias averiguaciones, cómo había confirmado que Luna había entrado en la mansión sin autorización, cómo la había visto en las cámaras de seguridad. Le expresó sus sospechas, su temor de que la niña pudiera ser parte de algún plan para aprovecharse de su vulnerabilidad, para extorsionarlo, o algo peor. Armando escuchaba en silencio, su rostro ensombreciéndose a medida que Ramón hablaba. La lógica le decía que su asistente podía tener razón. El mundo de los negocios le había enseñado a ser desconfiado, a ver intenciones ocultas detrás de cada gesto. Y la aparición de aquella niña, tan parecida a Valentina, justo en el momento de su mayor debilidad, era cuanto menos sospechosa. Pero su corazón, ese corazón que creía endurecido por el cinismo y las decepciones, se resistía a creerlo. Había visto la bondad en los ojos de Luna, la pureza de su compasión. No podía ser una impostora, una manipuladora. Tenía que haber otra explicación. «Entiendo tus preocupaciones, Ramón», dijo finalmente Armando, con un suspiro cansado. «Y te agradezco tu lealtad y tu celo por mi seguridad. Pero no creo que esta niña sea peligrosa. Hay algo en ella, algo que me dice que es sincera». «Pero, señor», intentó replicar Ramón. «Déjame hablar con ella a solas, Ramón», lo interrumpió Armando, con una firmeza que no admitía discusión. «Necesito entender qué está pasando aquí. Necesito saber quién es realmente esta niña y por qué se parece tanto a mi Valentina». Ramón asintió a regañadientes y salió de la habitación dejando a Armando a solas con Luna. Se hizo un silencio tenso. Luna miraba a Armando con aprensión, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Armando, por su parte, la observaba con una mezcla de ternura, de dolor y de una creciente confusión. «Luna», comenzó, su voz ahora más suave, más íntima. «Necesito que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué te pareces tanto a mi hija?» La niña lo miró con sus grandes ojos oscuros, y en ellos había una tristeza profunda, una soledad que a Armando le resultó dolorosamente familiar. Yo no sé por qué me parezco a su hijita, señor Armando», respondió con la voz entrecortada. «Nunca la conocí. Yo vivo en la calle, con mi abuelita. Mis papás se murieron cuando yo era muy chiquita, y mi abuelita está muy enferma. A veces no tenemos para comer. Por eso a veces pido limosna, o busco comida en la basura». La crudeza de sus palabras, la naturalidad con la que hablaba de su miseria, golpearon a Armando con fuerza. Se sintió avergonzado de su propia vida, de sus propias quejas. Él, que se ahogaba en su dolor en medio de la opulencia, mientras aquella niña enfrentaba la pobreza y la enfermedad con una entereza y una dignidad admirables. «Pero hoy no estaba pidiendo limosna, señor Armando», continuó Luna como si leyera sus pensamientos. «Hoy solo quería un poquito de agua. Hacía mucho calor y tenía mucha sed. Y entonces lo escuché llorar y quise ayudarlo.
porque sé lo que es sentirse muy triste y muy solo. Alejandro la escuchaba en silencio, cada palabra una nueva punzada en su corazón. La historia de Luna era desgarradora, pero también estaba llena de una extraña belleza, de una bondad que lo desarmaba. ¿Y la fotografía, Luna?, preguntó, señalando la imagen de Valentina que la niña aún sostenía en sus manos. ¿Por qué la tienes tú? ¿De dónde la sacaste? Luna miró la fotografía con ternura. Esta me la encontré, señor Armando, hace mucho tiempo. Estaba tirada en la basura, cerca de un parque muy bonito, y cuando la vi, me gustó mucho, porque la niña de la foto se parecía un poquito a mí, y porque parecía muy feliz, y yo a veces me siento muy sola, y me gusta pensar que ella es como una amiga, como una hermana que me cuida desde el cielo. Por eso siempre la llevo conmigo. La explicación de Luna, tan simple, tan conmovedora, terminó por derribar las últimas barreras de desconfianza en el corazón de Armando. Aquella niña no era una impostora, era solo un alma solitaria que había encontrado consuelo en la imagen de otra alma solitaria. Y el increíble parecido con Valentina, no podía ser más que una cruel coincidencia, una broma macabra del destino, o quizás no. Una idea loca, improbable, comenzó a tomar forma en la mente de Armando. Una idea que al principio intentó desechar por absurda, pero que a medida que la contemplaba, comenzaba a cobrar un sentido aterrador y a la vez extrañamente esperanzador. Recordó los años oscuros después de que su esposa lo abandonara. Recordó su soledad, su desesperación, su refugio en el trabajo y en relaciones superficiales y pasajeras, y recordó, con una punzada de culpa y de vergüenza, una noche en particular, una noche de alcohol y de olvido, con una mujer joven y hermosa, cuyo nombre apenas recordaba, una camarera de un bar de mala muerte en uno de los barrios más pobres de la ciudad, una noche de la que siempre se había arrepentido, una noche que había intentado borrar de su memoria. Sería posible que aquella noche de locura hubiera tenido consecuencias. Sería posible que aquella mujer hubiera sido la madre de Luna, y que Luna fuera también su hija. La idea era tan descabellada, tan inverosímil, que casi le hizo reír. Pero luego miró a Luna, a sus ojos, a su sonrisa, a ese pequeño hoyuelo en la comisura de los labios que era idéntico al de Valentina y al suyo propio, y la risa se ahogó en su garganta, reemplazada por un nudo de emoción y de temor. Tenía que saberlo, tenía que saber la verdad. Luna, dijo su voz apenas un susurro, tu abuelita, ¿dónde vive? ¿Podrías llevarme a verla? Necesito hablar con ella. La niña lo miró con sorpresa, pero asintió con la cabeza. Sí, señor Armando, claro que sí. Mi abuelita se pondrá muy contenta de conocerlo. Usted es muy bueno. Y así, esa misma tarde, después de que Armando recibiera el alta del hospital, con la condición de guardar reposo absoluto y evitar emociones fuertes, condición que él sabía que no podría cumplir, se dirigieron en el lujoso coche de Ramón hacia el barrio humilde donde vivía Luna con su abuela. El encuentro con doña Consuelo, la abuela de Luna, fue revelador y doloroso. La anciana, una mujer de rostro curtido por el sol y el sufrimiento, pero con una mirada llena de dignidad y de una extraña paz, reconoció a Armando al instante, no por su fama de millonario, sino por su parecido con el hombre que, muchos años atrás, había conocido a su hija, una joven hermosa y soñadora llamada Isabel, que trabajaba como camarera en un bar del centro para ayudar a su familia. La historia que doña Consuelo le relató a Armando, entre lágrimas y suspiros, confirmó sus peores temores y sus más increíbles esperanzas. Isabel, después de aquella noche con Armando, había descubierto que estaba embarazada. Asustada, sola y sin recursos, había decidido tener a su bebé en secreto, sin decirle nada a él, temiendo su rechazo, su desprecio. Había dado a luz a una niña hermosa, a la que llamó Luna, y había luchado con todas sus fuerzas para sacarla adelante sola, trabajando sin descanso, sacrificándolo todo por ella. Pero la vida había sido demasiado dura, y una enfermedad cruel se la había llevado demasiado pronto, dejando a la pequeña Luna al cuidado de su abuela. Antes de morir, Isabel le había hecho prometer a su madre que si alguna vez se encontraba en una situación desesperada, buscaría a Armando de la Sierra, el padre de Luna,
el hombre que ella nunca había dejado de amar en secreto, a pesar de su abandono, y le había dejado una única pista para encontrarlo: la fotografía de Valentina, la otra hija de Armando, la que había visto en un periódico y cuyo parecido con su propia Luna la había conmovido profundamente. Isabel esperaba que, al ver esa foto, Armando recordaría, comprendería y quizás, solo quizás, abriría su corazón a la hija que nunca supo que tenía. Armando escuchaba el relato de doña Consuelo con el corazón encogido, cada palabra una nueva puñalada en su conciencia. El dolor por la pérdida de Valentina se mezclaba ahora con el dolor por la pérdida de Isabel, la mujer a la que había despreciado y olvidado, y que le había dado el regalo más grande de todos, otra hija. Y la culpa, una culpa inmensa, abrumadora, lo consumía por dentro. Cuando doña Consuelo terminó de hablar, se hizo un silencio denso en la humilde habitación. Luna, que había escuchado toda la conversación con los ojos muy abiertos, sin entender del todo la magnitud de aquellas revelaciones, se acercó a Armando y le tomó la mano. «Así que, ¿usted también es mi papá, señor Armando?», preguntó, con una inocencia que lo desarmó. Armando la miró, y en sus ojos vio el reflejo de Isabel, de Valentina, de todos sus errores y de todas sus esperanzas, y supo, con una certeza absoluta, que aquella niña era su hija, su segunda oportunidad, su milagro inesperado. La abrazó con todas sus fuerzas, llorando abiertamente ahora, sin vergüenza, sin reservas. Lloraba por el pasado perdido, por el presente reencontrado, por el futuro incierto que se abría ante ellos. Pero en medio de aquel torbellino de emociones había una certeza. Había encontrado a su hija, y no la volvería a perder. Nunca más. La vida de Armando de la Sierra, el millonario que había llorado la muerte de su hijita, había dado un giro de 180 grados. El destino, de la manera más extraña y dolorosa, le había arrebatado una hija, pero también le había devuelto otra. Y ahora tenía la oportunidad de redimirse, de sanar sus heridas, de construir una nueva familia sobre los cimientos del amor, del perdón y de la esperanza. El camino sería largo y difícil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, don Armando de la Sierra no se sentía solo. Tenía a Luna, y eso, en aquel momento, era todo lo que importaba. La revelación de que Luna era su hija biológica, nacida de aquel encuentro fugaz y olvidado con Isabel, fue para Armando de la Sierra como un terremoto que sacudió los cimientos de su existencia. La mezcla de emociones era abrumadora. El dolor por la pérdida de Valentina seguía allí, punzante e imborrable, pero ahora se entrelazaba con la sorpresa, la culpa, el arrepentimiento por el abandono de Isabel y, sobre todo, con una incipiente y temblorosa alegría por el descubrimiento de Luna. Tenía otra hija, una hija que había sobrevivido a la miseria, a la orfandad, a la indiferencia del mundo, gracias al amor incondicional de su abuela y a una fortaleza interior admirable. Lo primero que hizo Armando, después de superar el shock inicial y de compartir un abrazo lleno de lágrimas y de promesas silenciosas, con Luna y doña Consuelo, fue tomar decisiones drásticas para cambiar radicalmente la vida de su nueva familia. No iba a permitir que siguieran viviendo ni un día más en aquellas condiciones de pobreza extrema. Esa misma tarde, con la ayuda de Ramón, su fiel asistente, trasladó a Luna y a doña Consuelo a una de sus propiedades menos ostentosas, pero igualmente confortables. Una espaciosa casa de campo en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y de aire puro. Un lugar tranquilo y seguro donde doña Consuelo podría recuperarse de sus dolencias y donde Luna podría comenzar a experimentar la infancia que le había sido negada. Contrató a un equipo de médicos para que atendieran a la anciana, asegurándose de que recibiera los mejores tratamientos y cuidados. Y para Luna, dispuso todo lo necesario para que comenzara una nueva vida. Ropa nueva, juguetes, libros y, lo más importante, la promesa de una educación de calidad. Al principio la adaptación no fue fácil para ninguna de las dos. Doña Consuelo, acostumbrada a su humilde chabola y a su independencia, se sentía un poco abrumada por tanto lujo y por la presencia constante de personal de servicio. Luna, por su parte, extrañaba la libertad de la calle, la compañía de los otros niños con los que compartía sus juegos y sus penurias. Pero el cariño y la paciencia de Armando,
y la evidente mejora en la salud de doña Consuelo fueron allanando el camino. Armando se volcó en su nueva paternidad con una dedicación y una ternura que sorprendieron a todos los que lo conocían, incluyéndose a sí mismo. Pasaba horas con Luna, jugando con ella, leyéndole cuentos, ayudándola a descubrir un mundo nuevo lleno de posibilidades. Le hablaba de Valentina, su hermana, compartiendo con ella recuerdos, fotografías, anécdotas. Y en el proceso sentía que, de alguna manera, el dolor por la pérdida de su primera hija comenzaba a transformarse, a encontrar un nuevo cauce en el amor hacia esta segunda hija que la vida, de forma tan extraña, le había devuelto. Luna, a su vez, comenzó a ver en Armando no solo a un benefactor generoso, sino a un verdadero padre. Un padre que la escuchaba, que la comprendía, que la quería incondicionalmente. Y poco a poco, el miedo y la desconfianza iniciales dieron paso a un amor filial profundo y sincero. Pero la nueva vida de Armando no estuvo exenta de complicaciones. La noticia de que tenía otra hija, una hija ilegítima y de origen humilde, causó un gran revuelo en su círculo social y empresarial. Sus otros familiares, sus hermanos y sobrinos, que ya se repartían mentalmente su vasta fortuna, vieron en Luna una amenaza a sus intereses y no dudaron en expresar su descontento y su desprecio. Hubo intentos de desacreditar a la niña, de sembrar dudas sobre su origen, de alejarla de Armando. Incluso Ramón, su leal asistente, al principio se mostró un poco escéptico y preocupado por las implicaciones que aquella situación podría tener para la reputación y los negocios de su jefe. Pero al ver la felicidad genuina de Armando, la transformación positiva que se estaba obrando en él, y sobre todo, al conocer la dulzura y la inteligencia de Luna, terminó por rendirse ante la evidencia y se convirtió en uno de los mayores protectores y aliados de la niña. Armando enfrentó todas aquellas presiones con una firmeza y una determinación que sorprendieron a muchos. Dejó claro a todo el mundo que Luna era su hija, su heredera, y que no permitiría que nadie le faltara al respeto ni pusiera en duda su legitimidad. Cortó lazos con aquellos familiares y amigos que no aceptaron su decisión y se rodeó de personas que valoraban la calidad humana por encima de los apellidos y las cuentas bancarias. Su transformación fue radical. El hombre antes frío, calculador y obsesionado con el trabajo, dio paso a un padre cariñoso y dedicado, a un ser humano más compasivo, más conectado con sus emociones y con las necesidades de los demás. Siguió siendo un empresario astuto y exitoso, sí, pero ahora su trabajo tenía un propósito diferente. Ya no se trataba solo de acumular riqueza, sino de utilizarla para generar un impacto positivo en el mundo, para honrar la memoria de sus dos hijas, Valentina e Isabel, la madre de Luna, y para construir un futuro mejor para la niña que le había devuelto la esperanza. Creó una fundación con el nombre de Valentina e Isabel, dedicada a ayudar a niños huérfanos y abandonados, ofreciéndoles no solo un hogar seguro y educación, sino también apoyo emocional y oportunidades para desarrollar sus talentos. Luna, a medida que crecía, se involucró activamente en la fundación, aportando su propia experiencia y su inmensa empatía para conectar con aquellos niños que, como ella alguna vez, habían conocido la dureza de la calle y la soledad de la orfandad. Doña Consuelo, con los cuidados médicos y el ambiente de amor y tranquilidad que la rodeaba, vivió varios años más, disfrutando de la felicidad de su nieta y de la generosidad de aquel hombre al que llegó a querer como a un hijo. Antes de morir, le hizo prometer a Armando que nunca dejaría sola a Luna, que siempre la protegería y la amaría como a su propia sangre. Y Armando cumplió esa promesa con creces. Luna creció convirtiéndose en una joven mujer admirable, inteligente, culta, con una belleza serena que recordaba a la de su madre Isabel, pero con la fortaleza y la resiliencia que había forjado en sus años de lucha. Estudió en las mejores universidades, viajó por el mundo y se preparó para asumir un día el liderazgo de la fundación y del legado filantrópico de su padre, pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó a la niña mendiga que había sido, ni la lección de compasión que había aprendido de su abuela. Y siempre llevó en su corazón el recuerdo de Valentina, la hermana que nunca conoció pero que,
de alguna manera, sentía presente en su vida, como una estrella que la guiaba desde el cielo. Un día, muchos años después, mientras paseaban juntos por los jardines de la mansión, aquellos mismos jardines donde Luna había entrado tímidamente por primera vez, la joven, ya una mujer hecha y derecha, se detuvo y miró a su padre con una sonrisa llena de afecto. «¿Sabes, papá?», le dijo. «A veces todavía me cuesta creer cómo empezó todo esto. Aquel día en que llamé a tu puerta, muerta de sed, y te encontré llorando. Nunca imaginé que aquel encuentro cambiaría nuestras vidas de esta manera». Armando le devolvió la sonrisa, sus ojos empañados por la emoción. «Yo tampoco lo imaginé, mi querida Luna, pero fue el desmayo más afortunado de mi vida, porque me permitió encontrarte, y tú me devolviste la vida. Me enseñaste a amar de nuevo, a perdonar, a encontrar un sentido a mi existencia. Eres mi milagro, Luna, mi segundo milagro». Se abrazaron con fuerza, padre e hija, unidos por un lazo indestructible, un lazo forjado en el dolor, la pérdida, pero también en la esperanza, la redención y el amor más puro e inesperado. La historia de Armando de la Sierra y su hija Luna se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor y de las segundas oportunidades. El millonario que había perdido a su hijita y que, en medio de su desesperación, había encontrado a otra hija en la persona más humilde e inesperada, había aprendido que la vida, a pesar de sus golpes duros, siempre ofrece nuevos caminos, nuevas esperanzas, y que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los lazos de afecto que se tejen con el corazón, en la capacidad de dar y recibir amor, y en el legado de bondad que se deja en el mundo. Su mansión, antes un símbolo de opulencia y soledad, se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, de amor y de la promesa de un futuro donde la compasión y la generosidad siempre tendrían la última palabra. Y bueno, gente, ¿qué les pareció esta historia de superación? Dejen su like en el video, suscríbanse y comenten cuál fue su momento favorito. Hasta la próxima.